Entendiendo que ya usted tiene Marcos 7 identificado dentro de su Biblia, voy a invitarle entonces a orar, perdón, a leer esta mañana. Marcos 7, desde el versículo 24 al 30, es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice así la palabra de nuestro Señor. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella, le dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, oyó que el demonio había salido, ya la hija acostada en la cama. Ustedes vieron entonces, yo creo que en los anuncios o en en el aviso quizás de nuestro culto del día de hoy, el sermón, el título del sermón era Buenas nuevas a los gentiles. Y quizás va a encontrar una diferencia con el título que hay generalmente puesto en la Biblia respecto a este pasaje, que habla de la fe de la mujer sirofenicia. A través del desarrollo entonces vamos a poder comprender por qué este sermón se llama así. Y a modo de introducción, solamente a modo de introducción, les comento entonces que durante una gran cantidad de tiempo, una gran cantidad de años, siglos, generaciones a generaciones, vemos, no solamente a través de la historia de la humanidad, sino que específicamente en el relato bíblico, cómo Dios mantuvo una relación especial con un pueblo en particular. Este pueblo es el pueblo de Israel, del cual aparecen también los judíos. En este contexto, entonces, hoy día, hasta el día de hoy, judíos ortodoxos aún creen que Dios se relaciona exclusivamente con la nación de Israel. Pero esta aseveración, que en un momento quizás fue real, hoy día ya no es así, porque esto terminó con la obra de Cristo. ¿Ya? Esto es solamente un comentario a modo de introducción y para poder desarrollar esto entonces que vamos a irnos al texto. Y para eso entonces lo voy a invitar a leer conmigo el versículo 24 y 25. Dice así la palabra. Y levantándose de allí, refiriéndose a Jesús, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Contextualmente, el evangelista nos sitúa en un momento posterior entonces al que acabamos de ver la semana pasada. Recordemos que las dos últimas semanas hablamos de cómo cómo Jesús había amonestado, había increpado, había eh, retado, encarado a los escribas y fariseos por esta religión sin entendimiento que tenían. Y después la segunda parte, que específicamente lo que vimos la semana pasada, estuvo en el mismo contexto. Jesús empieza a hablar de la verdadera religión y del verdadero conocimiento de nuestro corazón y que realmente lo que importaba dentro de nuestra relación con Dios era nuestro corazón, el cual estaba en una condición totalmente eh, sucia. De ahí venían todos nuestros malos pensamientos. El evangelista entonces después de esto que acontece nos narra que Jesús sale de aquella región y se viene entonces a la región de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón es una religión que es una región, ¿cierto?, que está más cerca del mar Mediterráneo. Jesús entonces entra en aquella ciudad, en aquella región, perdón, tratando de que nadie lo viera.
No quería ser visto, no quería ser quizás acosado. Pero una mujer, lo que nos narra, una mujer supo, oyó que Jesús estaba allí y fue inmediatamente a verlo. Esto es lo que nos narra los primeros dos versículos. Esta mujer entonces al encontrar a Jesús se postra a sus pies y se postra a los pies de Jesús exclusivamente para rogar por ayuda. La situación de aquella mujer es que era una madre, ¿cierto? De una niña que estaba poseída por un demonio. Y el autor específicamente en este pasaje nos narra en el versículo siguiente una información respecto de aquella mujer, para así poder comprender lo que realmente está pasando en esta escena. Versículo 26. El autor, Marcos, nos dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Y esto es súper importante, hermanos, ¿por qué? Porque el texto nos da esta información, porque en base a esta información es que, eh, o esta información es la que condiciona todo lo que estamos viendo. Sería muy diferente si nosotros hubiéramos visto esta misma situación en una mujer judía que tuviera un hijo eh, o una hija endemoniada, donde la solución hubiera sido súper corta, donde la narración hubiera sido súper simple. Pero lo que nos narra el evangelista ahí es que debido a su condición, es que también Jesús responde. Por tanto, podemos comprender que la condición de gentil de la mujer es sin duda muy, pero muy importante para poder comprender lo que está pasando en este lugar. Entonces, lo primero que nos dice el evangelista es que esta mujer es extranjera. Esta mujer era sido fenicia, era de nacionalidad fenicia. Y los fenicios, en particular, habían fenicios sirios y fenicios libios. Por eso la mujer es siro-fenicia, que básicamente lo que quería decir era que era fenicia, pero de la región, de la provincia, en este caso, o era Siria. ¿Ya? Esta mujer, lo más importante que a nosotros nos toca saber es que esta mujer era una mujer gentil. Una persona gentil, por definición, es una mujer fuera del pacto, claramente el pacto que Dios hizo con Israel. Cualquier mujer, cualquier persona que no sea judía, en este caso, no sea israelita, está fuera del pacto y por tanto es gentil. Ahora bien, a través del accionar de esta mujer y yendo a lo que está haciendo esta mujer, podemos comprender de que al momento de arrojarse a los pies de Cristo y rogar por ayuda, esta mujer sin duda estaba invadida por una gran angustia, una gran tristeza, una gran preocupación, quizás un gran dolor. El motivo que gatillaba todo este dolor era que su hija estaba en una condición de endemoniada. Respecto a esta escena y lo que hemos visto hasta el momento, podemos preguntarnos ciertas cosas para poder también comprender y no dejar de mirar la soberanía de Dios dentro de este mismo pasaje o de esta misma escena. Preguntas como, por ejemplo, ¿acaso no estaba orquestada por el mismo Dios aquella escena, aquel encuentro? ¿No estaba orquestado por Dios aquel encuentro con la mujer sirofenicia? ¿Acaso Dios no sabía que esto iba a acontecer? Ciertamente sí lo sabía. ¿Cuántas cosas había hecho esta mujer con anterioridad para poder solucionar su problema? Claramente sin éxito. Y que también podemos comprender que estaba en el pleno dominio de nuestro Señor, de nuestro Dios. ¿Qué será realmente lo que quiere mostrar el Señor a través de esta escena? Recordemos que todo lo que está escrito está para enseñarnos a nosotros. Dios tenía una intención de mostrarnos a través de las escrituras esta escena, ¿cierto? Vemos por un lado entonces a una mujer gentil que se postra delante de Jesús pidiendo y rogando que le ayude porque su hija estaba poseída por un demonio, pero vemos también el hecho importantísimo de que esta mujer es descrita por el autor, por el evangelista, como una gentil.
se preocupa específicamente, y no perdamos de vista esto, de que el evangelista, Dios que inspira, ¿cierto?, las escrituras, que susurra las escrituras, se está preocupando exclusivamente de decirnos que esta mujer era gentil. Veamos lo que sigue desarrollándose entonces en la escena. Versículo 27. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Sabemos que la situación entonces era, imaginemos la escena, Jesús está en un lugar, llega la mujer gentil y le dice, entonces, por favor ayúdame. Y la respuesta de Jesús es esta, deja primero que los hijos se sacien, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mateo 15, 22 al 23, que es el pasaje paralelo que nos ayuda también con información, nos dice así. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, versículo 24, dijo, no soy enviado yo, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que, cuando nosotros nos encontramos con este pasaje, respecto a la pregunta de Jesús, ha dado mucho que hablar, la verdad de las cosas. Para muchos es una respuesta dura. Podríamos preguntarnos, ¿acaso el maestro está diciendo que no viene a ayudar a los gentiles, sino que exclusivamente a los judíos o a los israelitas? Y es importante que comprendamos bien esta escena para no caer en prejuicio respecto a la respuesta de Jesús. A simple vista podríamos decir que Jesús le está cerrando la puerta en la cara a aquella mujer extranjera, por su condición de gentil. Pero cuando nosotros nos vamos al texto nos vamos a dar cuenta de todo lo contrario. A primera vista, cuando nosotros nos encontramos con esta pregunta, con esta respuesta, y cuando leemos a simple vista, vamos a pensar quizás en primera instancia de que Jesús está tratando de cortarla y está diciendo, ándate, no tengo nada que ver contigo. Pero vamos a profundizar entonces respecto de esto. Mucha gente piensa que Jesús le cerró la puerta entonces en la cara a aquella mujer gentil, y también mucha gente cree que la misión de Jesús en su vida, en su ministerio terrenal, estaba limitada exclusivamente y sin excepción alguna a los judíos y a la nación judía. Esta teoría no tiene apoyo bíblico, y esto es importante comprenderlo debido a la evidencia bíblica. Y el ejemplo que vamos a ver el día de hoy es un ejemplo de esto. Si nosotros pensáramos entonces que Jesús no podía extender nada de su gracia a los gentiles antes de su muerte y de su resurrección, estaríamos entonces cayendo en un tremendo error. ¿Por qué? Porque ¿cómo habría sido posible entonces que Jesús le dijera a un centurión no judío, ve y cómo creíste te sea hecho? En esta escena entonces que Jesús está ayudando, extendiendo gracia a un centurión que era claramente romano, gentil, también le está diciendo a la multitud en esa misma escena palabras como esta, palabras de Jesús. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Jesús está haciendo un llamado a los gentiles, o está diciendo, profetizando que los gentiles van a estar juntamente entonces con los judíos. Con la venida de Cristo, las bendiciones que se otorgaban en Israel fueron en grado y cada vez en mayor grado, en un grado más creciente, destinadas a alcanzar a los gentiles. Y esto era algo que Jesús ciertamente hacía y claramente ciertamente practicaba. Por ejemplo, cuando nos referimos a Pentecostés como el día en que, en virtud del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, la iglesia de alguna forma se hizo internacional. Para qué hablar de lo acontecido con Pedro y el centurión Cornelio, que es lo que vemos un poco más adelante.
Lo que debemos saber, hermano, es que este acontecimiento de la extensión de la gracia de Dios sobre los gentiles fue prefigurado, fue profetizado en el Antiguo Testamento. Ya se había anunciado en el Antiguo Testamento la salvación que se extendería, ¿cierto?, hasta los gentiles. En resumen a esto, lo que Juan Calvino dice a modo de comentario es, en ningún tiempo, por cierto, encerró Dios su gracia entre los gentiles de forma tal que no dejase a los gentiles paladear algo de ella. Lo que está haciendo Jesús en este momento y en esta escena que lo vamos a ver desarrollada es esto mismo que a lo cual apela Juan Calvino. Es que a ella, a esta mujer, como vamos a ver más adelante, se va a dar una primicia, un adelanto, a un gentil se le va a hacer paladear entonces la gracia de nuestro Señor. Está sentado a través del mismo texto que Jesús efectivamente la ayudó. Lo que tenemos que ver es si es que efectivamente lo que Jesús estaba era cerrando la puerta o abriendo una ventana. Entendiendo que el ministerio de Jesucristo no estaba totalmente cerrado, ¿cierto?, al pueblo ni a la nación de Israel, tenemos que abordar este texto con un ojo un poco más crítico y un poco, quizás las palabras de Jesús tenemos que mirarlas con una mayor profundidad, como es justo hacerlo con las palabras del Maestro. Abordemos la respuesta de Jesús. Cuando la mujer le pide ayuda, Jesús le dice, deja primero que se sacien los hijos. En ninguna, en otras palabras, Jesús bajo ningún punto de vista le dijo, yo nunca te voy a ayudar. Tenemos que tener claro esto. Jesús lo que le está diciendo, en otras palabras, es que en primera instancia, ciertamente, el trato de Dios ha sido para con los judíos, pero que la gracia de Dios mismo iba a recaer sobre los gentiles. Eso es lo que está diciendo Jesús. Le estaba diciendo que ella como judía también iba a alcanzar, claramente en un momento posterior, la bendición de Dios como gentil, y a modo, podríamos decir, casi a modo representativo de los gentiles, y eso es lo importante de este texto, que esta mujer derechamente nos representa a todos los gentiles. Le estaba diciendo que a los gentiles se le iba a hacer extensiva también la gracia de Dios, la salvación y la dádiva de Dios. Le dice a esta mujer que no todo está perdido para los gentiles. Le está diciendo, deja primero que se sacien los hijos, refiriéndose al pueblo de Israel. Pero le está diciendo también ustedes van a saciarse. La oportunidad de saciarse con este alimento espiritual ciertamente se ofrecía primero a los judíos, pero luego también se iba a ofrecer a los gentiles. Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose a personas, sus ovejas, que no iban a ser judíos. Dice Jesús, a aquellas también debo traer y oirán mi voz. Estos son los gentiles. Y habrá un rebaño y un solo pastor. Ciertamente los gentiles, hermanos, siempre estuvieron en el plan de Dios, porque era algo que había dado Dios en la eternidad pasada, que había dicho en las escrituras que había de venir. Quiero invitarle a ver una parábola de nuestro Señor que está en Mateo 22. Se conoce como la parábola de la fiesta de bodas, Mateo 22, desde el versículo 1 al 10. Parábola de la fiesta de las bodas. Respondiendo en palabras de Jesús, dice, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados,
han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Esta parábola nos enseña que, a modo de lo que iba a pasar con el reino de Dios y con la salvación misma, la de aquellos que fueron a buscar después, ¿cierto? Refiriendo entonces a los gentiles. Los convidados en primera instancia eran los judíos, los cuales no quisieron ir. Pero ¿qué hace el rey? Llama entonces a los demás y los convida a boda. Hechos 13, 44 al 48. Fíjense lo que pasa entonces en este pasaje. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. En el contexto de Hechos, Pablo y Bernabé entonces estaban predicando en un día de reposo, donde había muchos judíos y gentiles. Cuando estaban predicando entonces se acercan los judíos y viendo que había muchos gentiles empiezan a reclamar con Pablo. Entonces, versículo 46, Pablo y Bernabé, hablando de nuevo, dijeron, a vosotros, y le está hablando a los judíos, a vosotros a la verdad, era necesario que os se hablase primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y no juzgáis dignos, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y fíjense lo que pasa. Los gentiles entonces, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Este era el plan de Dios, hermanos, ir primero a los judíos y luego ir a los gentiles. Cuando vimos entonces anteriormente que Jesús envía a sus discípulos, también le da instrucciones que en primera instancia a sus discípulos que no se fueran por caminos de gentiles, porque en primera instancia iban a los judíos. Y es lo mismo que Jesús le está diciendo a aquella mujer. Toda desviación, ¿cierto?, de la norma de ir primeramente a los judíos, ¿cierto?, de interrumpir, por ejemplo, este proceso a los judíos e ir e incluir a los gentiles en esta primera invitación a la boda, parafraseando con la boda, equivalía entonces a quitar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto es lo que está diciendo Jesús. El plan era para los hijos y después a los demás. Es lo que está diciendo Jesús. Lo que tú me estás pidiendo a mí, a la mujer cananea, es que le quite el pan a los hijos y que se lo dé a los perrillos. Te está diciendo, tú me estás pidiendo que te dé de comer en este primer llamado que es a los judíos. Esto es lo que está diciendo Jesús. Jesús no le está diciendo bajo ningún punto de vista, nunca te ayudaré o no te ayudaré. Es tanto así que termina viendo el texto que ya lo leímos, que sí efectivamente la ayuda, pero tenemos que comprender el verdadero sentido de las palabras de Jesús. Los perros, contextualmente hablando, eran vistos a lo mucho como una herramienta de compañía. Nunca fueron vistos como hoy, que claramente hoy día nosotros vemos a nuestros perros, a nuestros animales como parte de la familia. Incluso hay familias hoy día que sientan a sus animales a comer con ellos. Pero contextualmente esto era algo impensable, era impensado. En aquel momento solamente el perro estaba esperando las migajas o lo que sobraba, ¿cierto?, de la comida de los hijos o de la familia. La mujer
Tenía que saber esto a fin de comprender que si su deseo se llevaba a cabo, si su petición iba a ser concedida, iba a recibir un don, un regalo, solamente por la vía de la excepción. Por tanto, era un privilegio, una dádiva de Dios exclusiva en aquel momento, algo totalmente particular. Podemos imaginar entonces que si la mujer comprendió profundamente y si comprendió bien la palabra de Jesús, debió pensar algo así como esto. Si hay bendiciones para nosotros los gentiles, para el día de mañana, atesoradas, ¿por qué no puedo utilizarlas hoy mismo? Y quizás este pensamiento que debería haber nacido en la mente de aquella mujer, fue aquel entendimiento que surge. Claramente también vemos aquí la mano de Dios actuando en aquella mujer, que le da una fe lo bastante fuerte para darse cuenta de que Jesús no la estaba desechando, sino que a través de las palabras de Jesús ella pudo ver lo que a simple vista no se podía contemplar. Jesús le dice unas palabras que pueden sonar fuertes, pero vemos que la obra de Dios en aquella mujer gatilla y le da a entender lo que realmente Jesús le está diciendo. Y esto también nos pasa a nosotros como hijos de Dios. Nosotros solamente a través de la obra del Espíritu Santo es que podemos comprender, que podemos ver cosas y una enormidad de cosas, sobre todo relacionadas con la escritura, que los demás no pueden ver. Volviendo entonces a aquella mujer, es por eso, por esta fe que Dios mismo pone en aquella mujer, que ella valiente y determinadamente entonces responde a Jesús, versículo 28. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. La mujer entiende las palabras entonces de Jesús con un notable optimismo y se agarra fuertemente de esta oportunidad, de esta ventanita que le puso Jesús en la referencia que hace respecto de que se esperara. Es como si dijera a la mujer, ¿me compara con un perrillo? Perfecto, lo acepto, pero no solamente lo acepto, sino que me regocijo en ser un perrillo, porque sin duda bajo la mesa yo también voy a ser saciado. Y en mi condición de perrilla, o de perrillo, como Jesús me está comparando, tengo la oportunidad y la promesa de que también entonces voy a comer. Esa mujer entendiendo que como gentil, y esto es importante dentro del texto, que no podemos olvidar la condición gentil, que es lo que gatilla y condiciona todo el texto, sabía que como gentil sería alcanzada en algún momento. Pero lo que está pidiendo a través de su segunda solicitud, de su insistencia, es algo como cuando nosotros vemos a estos perrillos insistiendo y llorando debajo de la mesa. ¿Quién de nosotros no tiene una mascota quizás? Yo tengo mi propia perrita, y ella se pone debajo de la mesa y empieza a pedir insistentemente. No esperando que nosotros nos paremos para comer, no, quiere meterse ahí en la misma comida. Y es algo que nosotros podríamos relacionar con la insistencia de aquella mujer. Aquella mujer entendió que las palabras de Jesús le quitaron el seguro a la puerta y ella la abrió y pasó. Versículo 29. Entonces le dijo Jesús, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Cuando Jesús dijo, por estas palabras, en otras palabras es como a causa de tu declaración, a causa de tus palabras, se refería específicamente a las palabras ingeniosas y brillantes de aquella mujer que le dijo, sí, Señor, pero incluso aquellos perrillos eh, pueden comer, ¿cierto?, de las sobras de los hijos. En otras palabras, yo con una sobra de la gracia dada a los hijos a los israelitas, con un poquito de la gracia de Dios que me llegue, yo estoy satisfecha. Ahora bien, las ingeniosas y brillantes palabras de aquella mujer fueron eh, sin duda gatilladas por algo que está
explícitamente mostrado y alabado por Jesús. Mateo 15:28 nos ayuda diciendo esto. Entonces respondió Jesús y le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada en aquella hora. Lo que movió, lo que gatilló a aquella mujer a valientemente insistir, y comprendamos esto, que en un contexto judío, sobre todo aquel siglo, los judíos no se relacionaban con los gentiles. El judío en general veía al gentil como inmundo, recordemos esto, lo hemos visto una cantidad de veces. La insistencia de la mujer fue una insistencia llena de valentía, llena de valor, llena de brillantez, de inteligencia al poder insistir. Pero fue su fe la virtud fundamental que había expresado a través de aquellas palabras. Lo que ella hizo fue una manifestación de la profunda fe que ella tenía. Es por eso que, como nos dice Mateo, Jesús le exalta quizás por su gran fe. Hay que notar algo dentro del texto y es que Jesús, sin haberla visto nunca a aquella niña, la sana. Le da una curación a distancia y esto no es algo exclusivo en este pasaje, ya que en otras ocasiones Jesús también lo había hecho, como con el siervo del centurión, al que vimos anteriormente, y a un hijo de un oficial del rey. Pero volviendo un poco en cuanto a la mujer, después de la palabra de Jesús, ella corre a su casa. Y esto nos sigue demostrando la fe de aquella mujer. Y podemos pensar un poco en la fe de aquella mujer. Esta fe, claramente de aquella mujer, pero la fe en sí mismo viene acompañada siempre de obras. En primera instancia, esta mujer, y hablando ciertamente de esta mujer sirofenicia, en primera instancia esta mujer tuvo fe en Jesús, tuvo fe en que Jesús podía sanar a su hija, y lo primero que hizo fue ir, ¿cierto? Lo primero que hizo, fundamentada por la fe, fue ir donde Cristo. Esto es una acción, es un verbo. Ahí está la obra. Lo segundo que hizo, gatillada por la fe que tenía, era pedir. Pedir también es un verbo, también es una acción. Fue una fe acompañada por la acción. Sigue demostrándose la fe de aquella mujer que insistió. La mujer también gatillada por la fe insistió. Y el insistir también es un verbo, también es una acción. Luego, cuando ya su hija es sanada, Jesús le da una orden y le dice, vete a tu casa. Y ella, ¿qué es lo que hace? Obedece. Y obedecer también es un verbo. Nosotros tomamos esta acción de obedecer en base a la fe. Esta mujer, al obedecer, también tuvo una acción, una obra. Ella obedeció porque sin duda creyó, entonces confió cuando Jesús, en las últimas palabras que le refiere, le dice, el demonio ha salido de tu hija. Ella creyó. Si no hubiera sido por el hecho de haber creído que Jesús realmente había sanado a su hija, ella no se hubiera apresurado a ir a su casa. Y es algo que debemos comprender como hijo de Dios, hermano. No solo basta decir que se cree, porque la verdadera fe siempre trae consigo la obra. Tal como dice Santiago, la fe sin obras es fe muerta en sí misma. Muchas personas dicen yo creo en Dios, ¿cierto? Yo tengo fe en Dios, pero no le obedecen, no le siguen, no recurren a Él, no lo conocen, no hacen nada de lo que aquella mujer hace. No hay ninguna acción, no hay ninguna obra detrás de esa fe. Y esa condición de mucha gente que dice, yo tengo fe, pero no hace nada, demuestra que las palabras que dice son palabras vacías. Ahora bien, si hay algo que comprender respecto a la relación de las obras y la fe, es que nosotros hacemos obras para demostrar, pues, perdón, que nosotros no hacemos obras para demostrar que tenemos fe, como si nosotros le pudiéramos decir a Dios, mira, yo tengo obras, dame el ticket de fe. No es así.
Nosotros hacemos obras en consecuencia de nuestra fe. Y ese es el verdadero cristianismo. También un poco amarrado a lo que hacían quizás los escribas y fariseos en su religión sin entendimiento. Hacían para aparentar, pero en el fondo del corazón no había fe. Nosotros venimos a la iglesia, estudiamos la Biblia, oramos, participamos con la iglesia, amamos a la iglesia como una manifestación, una consecuencia de la fe que está puesta profundamente por Dios en nuestros corazones. Nosotros hacemos todas las cosas a modo de fruto delante de Dios. Volviendo al texto, versículo 30, cuando ella llegó a su casa, la mujer sirofenicia, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Cuando llega entonces a la casa, perdón, aquella mujer comprueba que su fe, que esa certeza que tenía, ciertamente, ya había sido consumada. Ella ve con alegría entonces a su hija que está sanada. La promesa de Dios, ve, tu hija ha sido sanada, estaba cumplida, entonces su corazón rebosaba de gozo. La pequeña se hallaba reposando tranquilamente, había paz en su semblante, su corazón, y porque todo estaba bien. Eso es lo que nos narra entonces el demonio, ya se había ido. Esta madre entonces estaba llena de regocijo, de alegría y de esperanza, porque ahora todo era diferente. Había hallado a su hija sana, sin duda, pero había encontrado algo quizás y derechamente mejor. Había encontrado un compasivo, un hermoso, un lleno de amor y lleno de poder y un asombroso Salvador. Podemos, ¿por qué no, hacer un símil entre aquella mujer y nosotros? Vernos reflejados quizás nosotros, no solamente por el hecho de ser gentiles, que sin duda podemos ver a través de lo general del texto, que recibimos buenas nuevas, sin duda, como aquella mujer. Cuando hablamos de buenas nuevas, hablamos de una buena noticia, ¿cierto? Y vemos que las palabras que a primera vista suenan muy tajantes de Jesús, suenan quizás majaderas, suenan como una puerta en la cara, ciertamente. Lo que realmente está mostrando es una tremenda noticia para nosotros, los gentiles, porque nosotros no teníamos parte, hermano, y esto debemos comprenderlo. Nosotros no teníamos parte en lo absoluto en el, digamos, en la práctica misma de la relación de Dios con la humanidad, porque estaba limitada a un pueblo. Ese pueblo era el pueblo de Israel. En el tiempo de Israel, en el tiempo aquel, los gentiles estaban totalmente alejados, no había nada que hacer. Solamente tenían oportunidad los gentiles que se judaizaban, podríamos decirlo así, y entre comillas, ciertamente. Pero nosotros como gentiles, nosotros como americanos no teníamos absolutamente nada que hacer. Si este plan hubiera seguido así, nosotros estaríamos totalmente perdidos. Lo que vemos en este texto entonces es que Jesús está mostrando intrínsecamente en el texto es que el judío, el gentil, siempre ha estado en el plan de Dios. Nosotros tenemos que dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque como gentiles tenemos entonces, no solamente la escritura, claramente ya lo sabemos que está la evidencia de nuestra salvación y está la historia que manifiesta claramente la historia de la humanidad y del cristianismo, que la salvación se ha hecho extensible a nosotros, los gentiles. Podemos hacer entonces un símil entre aquella mujer y nosotros, yéndolo específicamente a la consumación de aquella fe. Nosotros vivimos y nos movemos por fe, igual que aquella mujer sirofenicia. Fe puesta también en nuestros corazones, tal como le fue puesta a ella, con una esperanza preciosa de salvación. Ella quizás pensando en la salvación de su hija, nosotros pensando en la salvación de nuestras almas de forma eterna. Pero al final, y quiero tratar de llevarlo a esto, al final, tal como aquella mujer vio la consumación de su fe manifestada en la salvación de su hija, se gozó y se alegró, se regocijó. Asimismo nosotros, hermanos, al final del camino, tal como ella, veremos la gloriosa esperanza en Dios
totalmente consumada. Consumada a nosotros, ya sea cuando muramos, cuando el Señor venga. Las promesas de Dios no cambian. Las promesas de Dios no se rompen. Cuando nosotros tenemos promesas de Dios, como la vida eterna, son promesas que no están sujetas al fallo. Son promesas que son certezas. Y en algún momento vamos a presentarnos delante de nuestro Señor y vamos a estar gozosos, felices, llenos entonces de paz, llenos de alegría. Modo de exhortación final en este breve sermón vamos a hablar de lo siguiente, o vamos a decir lo siguiente. Muestras como estas, la que acabamos de ver, en las Escrituras tienen la intención clara de demostrar cómo el amor perfecto de Dios, manifestado por Jesucristo su misterio eternal, se extiende a los llamados gentiles. Aquellos que no estaban en el pacto de Dios hecho con los judíos eran llamados y son llamados gentiles. Parte de este grupo de personas lo conformamos cada uno de nosotros. Y por estas razones que nos vemos fielmente reflejados en aquella mujer. Aquella mujer desesperada y sumida en un tremendo dolor debido a su condición, va a los pies del Maestro, reflejando que con sus fuerzas nada podía hacer, y sin importarle además su condición de gentil y el hecho de que los judíos no trataban con los gentiles, busca el favor de Dios en Cristo. Consciente en su condición perdida y gentil, es que esta mujer implora obstinadamente por misericordia, encontrándose una respuesta que para muchos podría sonar como una puerta en la cara, pero que en el fondo era una respuesta que le abría una ventana inmensa y con ella una maravillosa luz de esperanza. A nosotros como gentiles que antes estábamos ajenos a las promesas, ajenos al pacto y alejados de la ciudadanía de Dios, sin esperanza y sin fe, ahora se nos ha hecho parte de la familia de Dios. Somos hechos hijos de Dios y tenemos todos los privilegios que ello conlleva. Vamos a orar entonces por esta palabra. Amantísimo Dios, Padre Celestial, presentamos nuevamente delante de su presencia, dándole gracias, Señor, porque sin duda podemos ver su gran amor para con nosotros, esta preocupación quizás, esta puerta, esta bendición que ha llegado, Señor, a nuestras vidas. Esta extensión de su amor, de su gracia a nosotros los gentiles, que estábamos alejados, Señor. Que podemos ver y disfrutar, Señor, y gozar y vivir esperanzados, Señor, en su gracia preciosa, en la eterna salvación de nuestras almas y por sobre todo, porque como gentiles hoy día tenemos la posibilidad de conocerle a Dios. Le damos gracias porque a través de estos textos podemos ver profundidades que quizás a simple vista no podemos contemplar. Le damos gracias porque esta buena noticia que recibió esta mujer sirofenicia, de la cual se asió, se agarró fuertemente, es algo que nosotros también tenemos que hacer, entendiendo, Señor, que cada promesa suya es una verdad para nosotros y que cada palabra debe ser tomada en profundidad y, y reflexionándola, porque en ella vamos a encontrar esperanza, vamos a encontrar vida, vamos a encontrar, Señor, quizás hasta un oasis, porque sus palabras, Señor, cuando las meditamos profundamente encontramos este tesoro, amado, que conforta nuestros corazones. Le damos gracias, amado Rey, por este día, por este servicio de oración, por lo que queda, Señor, del día. Le damos gracias por su tremendo amor y lo hacemos solamente a través de los méritos de su Hijo, amado Jesús. Amén.